Génesis capítulo 7, versículo 1. Esta es una historia que todos conocemos. ¿Cuántos han escuchado hablar de Noé? ¿Quién es Noé? ¿Qué hizo Noé? El arca. Muy bien. Vamos a leer un poco la historia de Noé. Dice: cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé: entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. Entonces Dios vio algo en Noé, que era un hombre justo. Entonces, el libro de Génesis es un libro muy importante dentro de los libros de la Biblia. El libro de Génesis es un libro donde están los principios de todo. Todo comenzó, ¿cierto? La tierra comenzó, la humanidad comenzó, la luz comenzó, el día y la noche comenzó todas las cosas. Entonces empieza a hablar sobre los comienzos. Es el libro de los principios, y en el libro de Génesis nos deja claro muy bien cuál es el plan de Dios para la humanidad. Hizo al hombre a su imagen y semejanza, les dijo: fructifiquen, den frutos, administren la tierra. Creó la familia. Entonces tenemos que tener muy en cuenta, porque en el principio, en el Génesis, están los fundamentos de la humanidad, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando uno toca los fundamentos de algo? Entonces, si ven esta columna que está aquí en la mitad de la iglesia, bien atravesada, pero ¿qué pasa si yo la quito? Está por una razón ahí, para sostener este techo, para que no nos caiga encima. A mí me está estorbando, a mí no me gusta esa columna, porque es que está atravesada, y me gustaría que fuera más bien redonda y no cuadrada. Es más, que fuera delgadita, o que no estuviera. Pero si yo la llego a quitar, ¿qué pasa? Se cae. Entonces Génesis nos va a unas columnas que Dios estableció para que la humanidad funcionara. Y una de las columnas que estableció desde el puro Génesis fue la familia, de un modelo específico. Y dijo: la humanidad va a funcionar bien si respetan este modelo específico. Los últimos años han sido terribles, ¿cierto? Perversión, maldad, violencia, desesperanza. Y uno se pregunta ¿por qué? Y yo creo pensar que uno de los fundamentos que se han atacado en los últimos años es la familia. Entonces, por eso vemos una sociedad desestabilizada, muchachos sin dirección, jóvenes desorientados, mujeres abandonadas, niños maltratados, un montón de cosas terribles, porque se atacó esa columna. Se ha atacado esa columna, y muchos han dicho: a mí no me parece esa columna de la familia. El modelo de Dios no me gusta, lo voy a quitar, lo voy a cambiar y lo voy a hacer diferente. Y ahora tenemos modelos alternativos de familia, que lo que han hecho es que nuestra sociedad se convierta en un lugar inestable, porque los fundamentos fueron puestos desde el principio, pero se están tocando. Y yo quiero hablar sobre una familia victoriosa, porque sé que a través de una familia victoriosa es que Dios va a sanar nuestra tierra. Cuando los fundamentos vuelvan a ser puestos en su lugar, vuelve la estabilidad. Mientras los fundamentos se quiten, la estabilidad, estamos en riesgo de que en cualquier momento una sociedad se derrumbe. Entonces, Génesis, encontramos por primera vez en este texto que acabamos de leer la palabra familia. Aquí es donde aparece por primera vez: entra en la barca con toda tu familia. Es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra familia. Y cuando habla de familia hace mención a un hombre, ¿no? A Noé. Y cuando menciona familia habla de Noé, su esposa y sus hijos, ¿cierto? Noten algo: la idea de la familia no es una idea del gobierno. La idea de familia no es una idea de las instituciones. La idea de la familia no fue idea ni de Noé, ni de Osmar, ni de ningún ser humano. La idea de la familia provino ¿de quién? De Dios. Entonces, la idea de familia es una idea ¿de quién? De Dios.
¿cierto? Entonces, el modelo original de la familia no es, es de un hombre, una mujer y sus hijos. La primera vez que se nombró familia en la Biblia fue Noé, su esposa y sus hijos, ¿cierto? Ese es el modelo de familia. No es mi idea, no es un concepto personal, es lo que enseña la Biblia. Y la Biblia dice que Dios no cambia. No, como estamos en el 2021, entonces voy a cambiar mi idea de familia. No, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que la idea de familia que fue en el principio sigue siendo la misma idea hoy y seguirá siendo la misma siempre. Amén. Amén. Tiene que decir amén porque no podemos, cuando vemos algo que Dios nos dice con tanta claridad, no podemos decir, déjame pensarlo. No. Es lo que Dios estableció. Entonces también vemos que la humanidad en esa época se había corrompido. La gente se había alejado de Dios. Y Dios hace un plan para salvar la humanidad. Y lo curioso es que el plan para salvar la humanidad incluye ¿qué? La familia. O sea, lo va a hacer a través de la familia. Entonces, cuando Dios pensó en ti, pensó en salvarte a ti y a toda tu familia. Algunos deberían haber dicho aquí amén, porque su familia no camina con Dios ahorita. Pero cuando Dios planeó salvarte a ti, también planeó salvar a tu familia. ¿Quién era el justo? Noé. No habla si la esposa era justa, no habla si los hijos eran justos, sino dijo que porque Noé era justo, ¿qué iba a hacer? Lo iba a salvar a él y a su familia. Así que yo sé que tú te sientes hoy solito y que tú anhelas ver tu familia y que tal vez tu familia está lejos de Dios, pero aférrate a esta promesa hoy. Dios pensó en ti para salvarte, pero cuando pensó no dijo voy a salvar solo a Osmar, dijo voy a salvar a Osmar, a Cintia, a Juanita y a Jacob. Entonces lo mismo para ti. Tú estás aquí y tú estás preocupado por tu familia. Tranquilo, Dios también pensó en tu familia. Y déjame decirte algo, tarde que temprano ellos van a ver a Jesús también como tú lo ves. Tiene que asegurarse de eso, porque cuando Dios pensó en ti, no dijo voy a salvar únicamente a Dorita y no voy a salvar a Alejo ni a Paulis, no, y a Fercho, no, todos. Así que Dorita, el Señor atraerá a su familia, a toda su familia, ¿cierto? Zaira, toda tu familia. Elkin, toda tu familia. El Señor no pensó solo en ti, pensó en toda tu familia. Así que estamos en angustia a veces ver que como que no la agarran, pero el Señor también va a buscar la manera de atraerlos como te trajo a ti. Así que Dios quiere usarte a ti para alcanzar las familias, no solo la tuya, las de la ciudad. Génesis 12:3 dice, tiene que aferrarse porque hoy voy a darles muchas palabras que ustedes tienen que tomarlas para sí. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Me toca darles manivel. Serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, en Noé fueron benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra, ¿sí o no? Porque Noé fue justo. Entonces todas las familias de la tierra, gracias a Noé, nosotros hoy podemos decir, uy, gracias Noé, por ti somos bendecidos. ¿Sabes que por ti va a ser bendecida toda tu familia? Tal vez seas el único que tienes luz en la casa. Tal vez seas el único que has decidido venir a la iglesia y muchos en tu casa hasta se burlan o ignoran. No te afanes, no te afanes. Tú serás bendición para tu familia. Y hoy vamos a ver cómo es. Hoy quiero darte algunos principios para tener una familia triunfadora, y basados en la historia de Noé y los principios que vemos en la vida de Noé, vamos a ver cómo tener una familia triunfadora. Pastor, ¿cómo hago? Es que mi familia es muy dura, es que mi familia no arranca. Te voy a decir lo que hizo Noé, que permitió que su familia fuera bendecida, y a través de esa familia bendijo a todas las naciones de la tierra. Mira lo que dice. El primer punto es este. Por favor, ponlo, Lauris. Escríbalo, por favor, guárdelo en su mente. Lo voy a decir y ahorita te lo voy a explicar. Predica con tu ejemplo. Predica con tu ejemplo. Génesis 6:9 dice: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión
con Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Noé para bendecir a su familia? Lo primero que hizo fue predicar con el ejemplo. Es decir, vivió. Noé fue el mismo en casa como fuera de casa. Y muchas veces queremos ganar a nuestra familia predicándoles. La Biblia dice: arrepiéntese, porque si usted no se arrepiente, se va para el infierno. Bueno, son verdades, pero ten cuidado. La palabra es importante, pero ellos, antes de escuchar tus palabras, van a ver tu vida, si Dios está obrando en ti. Es que mire, eso es de cualquiera, ¿sí o no? Yo antes de comprar un carro tengo que ver que ande, ¿o no? Pastor, le tengo un carro, un negociazo. Ay, ¿cuánto vale? Tanto. Vea, interesante, ¿me deja darle una vueltica? Claro, y uno le da una vueltica y analiza si realmente es. Y las personas van a querer darte una vueltica primero. A ver si eso que tú predicas, si eso que tú crees es verdad en tu vida. Y ese ejemplo, o sea, a mí lo que me va a convencer no son las palabras del vendedor. Ese carro es espectacular. No, ese carro no ha sido estrellado, ese carro es una machera. Y uno dice, sí, no, chévere, déjeme darle una vueltica. ¿Sí o no, Freddy, que así toca con los carros? Usted no compra un carro sin darle una vueltica. Entonces eso pasa con nosotros. Nosotros hablamos cosas muy bonitas. Dios es bueno, caminar con Dios es lo mejor que me ha pasado en mi vida es caminar con Cristo. Y entonces las personas que van a decir, déjame ver cómo tratas a tu esposa, déjame ver cómo te comportas en el colegio, déjame ver tus notas en el colegio, déjame ver tus deudas, tus compromisos, ¿eres responsable? Déjame ver tus palabras, tu estilo de vida, ¿eres el mismo en la calle y en la casa? ¿Qué dicen tus empleados de ti? ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo de ti? ¿Qué dicen tus hijos de ti? Porque eso es lo que realmente predica. Eso predica más que 20 sermones que yo les traiga acá. A mis hijos yo les puedo aquí predicar todo lo que sea, pero ellos saben en la casa cómo soy. Y a ellos les habla más estas predicaciones, más que estas predicaciones aquí, cómo trato yo a mis vecinos, cómo trato a mi esposa, cómo hablo por teléfono, qué cosas veo en televisión, cómo son mis reacciones. Eso es lo que realmente los va a traer. Y tú puedes saberte la Biblia de memoria y recitarla, pero si tu vida no va alineada con lo que predicas, creo que funcionan las cosas al revés, ¿no? Entonces yo me subo al carro y empieza ese carro. Está muy bonito el carro. ¿Qué me lo va a comprar? Otro día. Déjeme pensarlo, ¿cierto? Entonces, eso es normal en las personas. A veces muchas personas no caminan con Jesús porque nosotros decimos caminar con Jesús, pero no caminamos con Él. Entonces, mi testimonio predica mejor que 1000 sermones. Y tú puedes hacer primeros pasos y saberte todo y haberte bautizado y servir en la iglesia y hacer algo para Dios. Pero si tu vida habla lo contrario, para el suelo. ¿Ya entiendes por qué de pronto tu familia no se acerca a Jesús? Entonces, que tu estilo de vida sea el mejor sermón que tus hijos, que tus padres o que tus hermanos escuchen de ti. Tu estilo de vida. Cuando Dios llamó a Noé, Noé tenía 600 años. Uno dice, uy, qué montón de años. Pero es que en esa época la gente vivía hasta los 900. Entonces él estaba como una mediana edad, digamos que como mi edad, más o menos, para ese tiempo, ¿cierto? Y se demoró 120 años construyendo esa arca que Dios le mandó hacer. Así que, más o menos a la mitad de su vida, él comenzó a construir su arca. Escúcheme, por 120 años que duró la construcción de esa arca, por 120 años sus hijos lo vieron construir el arca. Todos los días se paraba y dele martillazos y corte madera. Por 120 años los hijos de Noé lo vieron servirle al Señor. Por 120 años sus hijos vieron a Noé siendo obediente a Dios. Por 120 años vieron los hijos a Noé caminando con Dios. Por 120 años sus hijos vieron cómo su padre les dio ejemplo. Escúcheme,
Tal vez ellos no vengan hoy, ¿cierto? Tal vez ellos no vengan hoy. Tal vez se demoren 10, 20 años en venir. Pero que estos 10, 20 años que te quedan, ellos te vean. Que tu testimonio se vuelva irresistible. Los queremos ya, ¿cierto? Queremos ya nuestra familia caminando con Dios. Ten paciencia, como Job. Perdón, como Noé. Job también tuvo paciencia. Ten paciencia, mantente fiel, que de tanto tus hijos ver lo que tú eres, eso será irresistible. Después de 120 años, ver a estos chinos todos los días dándole, los primeros 50 años me imagino, no, qué pereza papá todos los días. Pero qué constancia la de Noé. Cuando empezó a llover, creyeron porque creyeron. Tal vez, no lo sé, si durante esos 120 años no creían. Pero mi papá, ¿qué está diciendo, hombre? No, escúcheme, no había llovido en la tierra, la Biblia dice, hasta cuando Noé jamás había llovido. La tierra se mojaba por un vapor que subía de la tierra, pero lluvia no había. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo, papá? ¿Qué es lo que habla usted de Dios y de esto? Y empezó a vivir todos los días en obediencia y fidelidad a Dios, que cuando comenzó a llover, estos muchachos dijeron, ahora sí le creemos. Ahora sí le creemos. La constancia de Noé. Mira, las oraciones de mis papás, hoy no están aquí, pero las oraciones de mis papás fueron lo que me ayudaron a mí, claro que sí. Pero para que yo esté aquí con Dios, más que las oraciones de mis papás, oraron mucho por mí, más que las predicaciones de mi papá como pastor, porque él es pastor antes que yo, y él era mi pastor y me predicaba. Y antes que cualquier otra cosa, lo que me trajo a mí después de una vida loca fue su ejemplo, el ejemplo de mis papás. Yo nací cristiano, pero arranqué con mi vida loca. Como hasta los 21 años fue que yo caí en cuenta de manera real, no de manera hipócrita, sino de manera real. ¿Pero por qué? ¿Porque yo soy muy inteligente? No, porque hubo un ejemplo en mis papás durante todos esos años. Y por su ejemplo, hoy estamos aquí. Mis papás son un gran ejemplo de vida. Verlos perseverar en la fe, en las buenas y en las malas. Verlos perseverar en su matrimonio. Verlos buscar lo mejor para sus hijos. La mejor predicación de mis papás no es sobre un púlpito. La mejor predicación de mis papás fue su ejemplo, su vida. Yo quiero invitarte hoy que lo que más impacte en tus hijos no sean las cosas que tú les des, la nevera llena, la ropa, la universidad. Esas cosas cualquiera las da, pero un ejemplo de vida, que esa sea la herencia que tú les dejes a tus hijos. Que tus hijos, cuando tú te mueras, digan: yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá, yo quiero tener un matrimonio como el de mis papás, yo quiero tener una constancia. Puede que no predique muy bonito mi papá, podrá decir Jacob y Juanita, puede que no sirva, que no cante bien, puede que no predique espectacular, pero quiero tener un matrimonio, quiero amar quiero tener un hombre que me ame como mi papá ama a mi mamá. O quiero, Jacob decir, quiero tener una mujer que me ame como mi mamá ama a mi papá. Eso es la predicación más espectacular que le podemos dar a nuestros hijos. ¿Cuántos se comprometen a eso? A darles ejemplo, más que sermones, a darles ejemplo. La Biblia dice que Dios hace diferencia entre los que sirven a Dios y los que no sirven a Dios. Dios libró de la muerte a la familia de Noé. Dios libró de la muerte la familia de este hombre que le sirvió a Dios. Y Dios va a hacer diferencia entre tu familia y los de los demás, porque tú le has servido a Dios. Caminar con Dios va a ser la diferencia. Mira la historia que escuché. No sé si ustedes escucharon de un tsunami en el 2006 en Malasia. Fue un tsunami tremendo. Sacaron una película que se llama Lo Imposible. Véala y verá que usted muere el susto, pero es buena. Y habla sobre el tsunami. Los creyentes de allá contaron esta historia. El tsunami sucedió un domingo 26 de diciembre del 2006.
a las 10 de la mañana. Curiosamente, en esta ciudad las iglesias cristianas estaban en las montañas. A las 10 de la mañana, ¿dónde estaban los cristianos? Llegó el tsunami y acabó con un montón de personas. ¿Y quiénes se salvaron? Porque Dios hace una diferencia entre los que le sirven y los que no. Noé le sirvió al Señor. Llegó el diluvio y ¿qué pasó? Dios lo cuidó. ¿Tú quieres ser cuidado por Dios? Tienes que subirte a la barca. Tienes que confiar en Dios, poner tu vida, ser ejemplo para tus hijos, llevar a tu familia a la iglesia, llevar a tus hijos a que les sirvan. Entonces, esto es lo primero, dar ejemplo, ser ejemplo. ¿Sabes por qué hoy los chicos no se reúnen en la iglesia? Porque los papás no le han dado ejemplo de constancia en la iglesia. Entonces ya los chicos, mire, un chico por naturaleza no quiere hacerlo. Es que nada mejor que un domingo para echarse un sueñito bien bacano, toda la semana trabajando en clase. Nada mejor que un domingo. Los mejores partidos son el domingo por la mañana. ¿Sí o no? El día que sale el sol más bonito es el domingo por la mañana, ¿o no? ¿Sí o no? Ay, para ir a la iglesia, tremendo. Pero ¿sabes qué? Tengo hábito de asistir a la iglesia porque mis papás me enseñaron eso. Por mí yo no lo haría. Mis hijos tienen el hábito de asistir a la iglesia y he trabajado para que cuando se vayan de la casa sigan con ese hábito porque les he dado ejemplo. Entonces, papitos, papás que están aquí, denles ejemplo a sus hijos de regularidad y verá que van a ser los próximos servidores de Jesús a las naciones. Ay, yo quiero que mi hijo sea usado por Dios. Tráigalo al menos a la iglesia. Muy bien, eso es lo primero, dar ejemplo. Segundo, esto es súper importante. Bendice a tus hijos. Lo veo en Noé. Tomó a sus hijos en Génesis 9, 26 y 27 y dijo: entonces dijo Noé, bendito sea el Señor Dios de Sem. Sem es un hijo de Noé, ¿no? Bendito sea el Señor Dios de Sem y sea Canaán su siervo. Que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad de Sem y sea Canaán su siervo. Está bendiciendo a sus hijos. Noé hizo algo también por primera vez en la Biblia con su familia: bendecir a sus hijos. Recuerde que en Génesis están los principios, están los fundamentos. Este chino no va a servir, espero, para nada. Salió igualito al papá. ¿Por qué? Es que no heredan lo bueno sino lo malo. No sea perezoso. ¿Por qué no es como su primo? ¿No ve a su hermano que sí progresa? Eso no es bendecir a nuestros hijos. Tenemos que aprender, porque eso viene como con nosotros, ¿no? Somos perseguidores de la cosa mala y nos cuesta ser personas que elogian, que dan halagos. No sé por qué en nuestra cultura es difícil dar halagos. El que de pronto se lo cree. O se come las flores como el burrito, ¿cierto? Que se le echan flores y se las come. Pero vivimos en una cultura de poco halago. Nos cuesta reconocer. Cuando llegan las notas, ¿qué hacemos? 4 o 5. 4 o 5. Si usted solo se dedica a eso, no tiene nada más que hacer. ¿Por qué 4 o 5? Bueno, pasó con 3, digamos. 3. ¡Qué mediocridad! ¿Sabes qué? Valora el esfuerzo de tus hijos. Halágalos. ¿Para qué sacar 4 o 5 si no le sirve a mi papá? ¿Para qué sacar 5 si igual no le va a servir? Va a ir al colegio a alegar que si no hay 6. Porque nosotros somos dados a no halagar a las personas. Pero ¿qué hizo aquí Noé? Bendijo a sus hijos. Esos hijos eran unas calaveras. Tienen que usted leerse la historia de lo que hicieron. Después lo emborracharon. Luego vino un hijo y cogió a Noé y lo vio en peloto y llamó a los otros hermanos: venga, mire el lunar que tiene mi papá en la nalga. Lean la historia y verá que esos hijos eran terribles. Pero Noé, ¿qué? Los bendijo. Es que usted va a decirme hoy: no, pues que este chino no me merece un halago. ¿No será por la falta de halagos que está así? ¿No será por la falta de que usted declare las bendiciones para su vida que está así?
Abraham bendijo a Isaac. Isaac bendijo a Jacob. Jacob bendijo a José y a sus hijos. Todo eso está en Génesis. Recuerda el libro de los principios. Así que Dios nos pide que nosotros bendigamos a nuestros hijos, bendigamos a nuestra esposa, bendigamos a nuestro esposo. Tiene que haber una terapia de halagos en nuestra casa. Llega el esposo y se colgó por allá a arreglar la ducha. ¿Y qué le decimos? De por Dios, deje esa ducha que le va a faltar un tornillo. No, bendígalo. ¿Cierto? No, yo no le doy la plancha porque me la deja peor. Déjesela, que si la daña, dígale: mi amor, gracias a ti vamos a estrenar. Pero cuando hacen algo bueno, ¿qué decimos? Por fin. Casi que no. Ese es su deber, es lo que toca. Entonces tenemos que tener cuidado en convertirnos, en tener nuestra familia una cultura de reclamos en lugar de bendiciones. Tenemos que llamar a las cosas que no son como si fueran, dice la palabra de Dios. Su esposo es un borrachín, no le diga eso. Tú eres un hijo de Dios en construcción. Yo no te veo como eres, te veo como vas a ser. A los hijos tenemos que hablarles no por lo que son, sino por lo que Dios dice que van a ser. Y esta tradición en la Biblia ha continuado hasta el día de hoy en el pueblo de Israel. Los padres bendicen a sus hijos. Hay una ceremonia a los 12 años que se llama se me olvidó el nombre de la ceremonia. A los 12 años los niños entran a la adultez. Ese, es por ahí, es una palabra parecida. Esos llegan a los 12 años y el padre en esa ceremonia los bendice. Dice: te bendigo a ti, bendigo a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y habla de prosperidad y habla de bendición. ¿Ustedes saben cuál es el pueblo más próspero en el mundo? Los judíos. Son dueños de casi todo lo que usted ve. Ellos son los dueños de Facebook, los dueños de un montón de cosas a nivel mundial. Por este hábito que ellos crearon, bíblico, de bendecir. Israel es un país muy pequeño, pero tiene un porcentaje muy alto de personas que han ganado el premio Nobel de la Paz, premio Nobel de la Paz, de ciencia, de tecnología, de matemáticas, de física. ¿Por qué? Son personas que sus padres a sus hijos les bendicen continuamente. Una de las cosas más poderosas que podemos hacer con nuestros hijos es bendecirlas. Después de darles ejemplo, los bendecimos. Un significado de bendecir es poner manos sobre tus hijos y transferir las promesas de Dios verbalmente. Una práctica que hacían, tú lees el Antiguo Testamento, y cuando iba a morir el padre llamaba a sus hijos, ponían las manos sobre ellos y declaraba audiblemente bendiciones. ¿Tú haces eso con tus hijos? ¿Audiblemente los bendices? O sea, aquí no es ora por tus hijos, no. Aquí es búscalos, habla con ellos y dile: te bendigo, hijo. Dios dice de ti que va a ser un gran hombre. Te bendigo deseando para ti que vas a tener una esposa espectacular, que Dios tiene un llamado para ti, tiene un ministerio, nunca te va a faltar en tu economía, tu salud va a estar bien. Eso es bendecir. ¿Has alguna vez hablado con tus hijos y decirle: hijo, te bendigo? Pero ¿cómo lo bendices? Tienes que decir cómo lo bendices. Bendice a tus hijos. Ahora, no solamente los padres hombres, la Biblia habla, por ejemplo, de que madres como Raquel bendijo a sus hijos, Ana bendijo a Samuel, la mamá de Sansón bendijo a Sansón, la mamá de Jesús bendijo a Jesús. ¿Qué estás hablando sobre tus hijos? ¿En tu casa los tratas como perdedores? ¿En tu casa los tratas como flojos, inservibles? ¿Qué estás hablando de tus hijos? Tú puedes ver tinieblas en tus hijos, pero habla luz sobre ellos. Tú puedes ver vicios, pero habla libertad sobre ellos. Así que cuando tú bendices a tus hijos, aunque estén en momentos difíciles, cuando tú bendices a tus hijos, aún en problemas, la oveja negra se puede convertir en pastor. En la casa yo era la ovejita negra, pero la bendición de mis padres sobre mi vida. Hay que llamar las cosas que no son como si fueran. Tus hijos van a llegar más lejos que tú. ¿O no quieres que progresen?
Van a llegar más lejos que tú. Tus hijos van a lograr mejores cosas que tú. Ellos lograrán cosas que no alcanzaste a lograr. Lo que tú no alcanzaste a tener, ellos lo van a tener. Por eso yo estoy tratando de dejarles la vara bien alta, para que cuando ellos les toque, van a llegar mucho más lejos. Y con mi esposa continuamente les decimos: ustedes van a ser mejores que nosotros. Ustedes van a llegar más lejos que nosotros. Ustedes van a hacer más cosas que nosotros. Van a tener más cosas que nosotros. ¿Lo dices sobre tus hijos? ¿O qué les dices? No, usted va a salir igual de pobre que su papá. Igual de pobre que la familia. En esta familia nadie ha progresado. Que viene, cuando el hijo viene con sueños y dice: no, mi hijo, ese sueño está muy alto. Cuando mis hijos vienen con sus sueños, yo no les digo: no, mi amor, no hay para eso. Yo le digo: excelente, si es de Dios, allá llegarás. No le bajes, al contrario, súbele, impúlsalos, porque yo tengo el poder de crear con mi boca, porque somos hechos a la imagen de Jesús, a la imagen de Dios. Y Dios dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. Y al ser imagen, nuestra boca tiene poder. Así que, papitos y mamitas que están aquí, abuelos encargados de sus nietos, tíos encargados de sus sobrinos, empieza a pronunciar palabras de bendición sobre ellos. Así no lo veas. Muchos papás no hablan bendición sobre sus hijos porque, por ejemplo, la situación económica es muy dura. Mi hijo quiere estudiar medicina, yo no tengo con qué darle esa carrera. Entonces lo que resulto haciendo es diciéndole: venga, hágase un cursito en el SENA. ¿Yo estoy diciendo que el SENA sea malo? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo es que tienes que empezar a hablar a la situación. Señor, mi hijo quiere ser médico, entonces yo declaro sobre mi hijo como un doctor. Tú eres un doctor, hijo. ¿Sabes qué? Ese hijo se le va inflando la camiseta y por algún lado resultan las posibilidades y resulta siendo lo que la mamá por tantos años dijo que fuera. Hay una película que usted no se la puede perder. Yo siempre recomiendo películas. Se llama Manos Milagrosas. No sé si la han visto alguna vez. Búsquela, está en Netflix, está ahí en internet. Búsquela, se llama Manos Milagrosas. Un niño que la mamá no sabía ni leer ni escribir. Ellos jamás se enteraron. Ellos venían: mamá, mire las notas que hace el colegio. Y dice: no tengo las gafas. ¿Qué nota es? 4,3. Mi amor, pero tú, siendo el médico que vas a hacer, necesitas mejorar tus notas. Tienen que ver esa película, cómo esa mujer echó adelante a sus hijos bendiciéndolos. Es espectacular. Hoy ese hombre se lanzó la vez pasada para la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Es el doctor, se me olvidó el nombre, que tiene una clínica y todo, es neurocirujano. ¿De dónde salió la plata? De la boca de la mamá, que lo bendecía todos los días. ¿Sabes que a veces, nuevamente vuelvo a como inicié hace un rato, ¿se acuerda que hablamos de plata? Es que si no hay plata no hay para estudio. Porque según yo, la plata soluciona todos los problemas. Entonces, como no la tengo, usted no puede estudiar. Muera su sueño, mijito. Un cursito en el SENA y ya. No le cortes las alas a tus hijos. Declara en bendición. ¿Sabes qué? Dios proveerá. Dios proveerá. Lo he visto en mi vida. Dios ha provisto. Dios proveerá. Mis hijos tienen unos sueños muy grandes. Yo le digo: pídale a Dios que soy papá, pero yo no se lo voy a cortar. Y si Dios nos provee, lo llegamos a hacer, ¿sí o no? Pero no digo con mis palabras: no es posible. Sácate eso de tu boca. No, eso no se puede, papito. Piensa en algo más. Ponga los pies sobre la tierra. Está bien poner los pies sobre la tierra, pero nosotros tenemos que hablar en fe. Si no, ¿dónde está la fe del creyente? O sea, ¿somos cristianos únicamente para no ir al infierno? No, somos cristianos también para vivir una vida en abundancia aquí en la tierra. Deberían escribir esa frase, oiga, estuvo buena. Porque muchos creen que ser cristianos es solo para no ir al infierno. Ser creyentes también es para vivir una vida y vida en abundancia. Pero no tengo plata. Siguió con el mismo tema de la plata. Porque esa es la respuesta que siempre escucho. Es que no hay plata. Deje de pensar en la plata. O sea, el problema no es la plata, es la solución. Pero tienes que confiar en Dios y dejar de mirar tu condición, porque muchas veces maldecimos a nuestros hijos es por nuestra condición y no los dejamos avanzar. No sé las palabras que recibiste, pero es tiempo de que tu familia sea diferente.
Tal vez tú estás diciendo, pastor, este mensaje llegó tarde, mis papás no lo escucharon. Tú puedes ser diferente con tus hijos, ¿cierto? Y en vez de hablar palabras de maldición, vas a hablar palabras de bendición. En vez de hablar palabras de debilidad, vamos a hablar palabras de fortaleza a nuestros hijos. No, papi, es que yo no puedo. Sí puedes, sí puedes, sí puedes. Entonces, lo primero que hizo Noé fue, ¿qué fue lo primero? Acuérdeme. Dar ejemplo. Y lo segundo, bendecir. La tercera cosa para una familia triunfante, para una familia bendecida, para una familia libre es: construye un altar con tu familia. Y te dicen, pastor, ¿y qué materiales se necesitan? Bueno, ahorita vamos a hablar qué es un altar. Les doy el punto y luego se los explico con el versículo. Génesis 8, 18 y 20 al 21 dice: entonces Noé, su esposa y sus hijos, mire que no fue Noé solo, salieron de la barca cuando se acabó el diluvio. Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Y el Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Entonces, ¿qué es construir un altar? Entonces vemos cómo durante años Noé fue ejemplo para sus hijos, ¿cierto? 120 años construyendo el arca. Fue obediente a Dios, ¿cierto? Y le sirvió a Dios, y quizás había cosas que Noé no entendía durante esos 20 años. Es que construir un arca lejos del mar es como construir un barco en Chiquinquirá. ¿Para llevarlo a dónde? A la laguna de Fuquene, pero está como lejos. Entonces fue algo así parecido. Estaba en el centro del continente y le dice Dios: construye un arca. No entendía, pero obedecía, ¿cierto? Entonces, si quieres tener una familia triunfadora, debes obedecer a Dios, a lo que dice su palabra, ¿o no? Eso es, no lo tomé como uno de los puntos porque pienso que eso es obvio, que obedecer a Dios definitivamente traerá bendición a nuestras vidas. Pero lo primero que hizo Noé al salir de la barca, al salir del arca de Noé, fue edificar un altar. Dios no le pidió esto. O sea, no fue un acto de obediencia como construir el arca. El arca fue, haz un arca, pero el altar fue una iniciativa de Noé. Él lo hizo junto con sus hijos, ¿cierto? Lo primero que hace Noé es construirla. ¿Y qué hicieron todos? Junto con su familia, adoraron a Dios. O sea, Dios no le impuso eso. No dijo: Noé, cuando termine el diluvio, te bajas e inmediatamente me construyes un altar para que me adores y me agradezcas por la vida. No hizo eso. Aunque Dios lo espera, Dios no lo impone. Porque la adoración y la alabanza al Rey debe ser algo voluntario, que yo le doy al Señor. Entonces yo debo construir un altar en mi familia. Escúcheme, el altar no es un lugar con una vela, con incienso, con luces. Hicimos un altar. No, el altar es una actitud de la voluntad nuestra en reconocimiento a Dios por lo que Él ha hecho, en gratitud por salvarnos la vida. Eso se llama adoración. Entonces lo que hizo Noé fue construir un altar de adoración en su casa. Si tú quieres una familia bendecida, una familia triunfante, tienes que, como papá, guiar a tu familia a la adoración a Dios, como algo que tú le ofreces a Dios en gratitud. Dios no nos está diciendo: hey, reúnense semana a semana en familia y oren y lean la Biblia y los voy a bendecir. No, tiene que salir de la voluntad de nosotros. Por eso nuestro tiempo devocional, que es lo que le damos al Señor, nuestro tiempo de alabanza los domingos que le damos al Señor, debe ser una iniciativa nuestra. ¿Por qué? Porque nos salvó la vida. Porque tú en este momento estás en el arca. Hay muchas personas allá afuera que se están ahogando y que no van a querer entrar, o que no están escuchando que hay un arca de salvación que se llama Jesús. Pero tú estás aquí.
Tú le conoces. Así que lo mínimo que se espera de una persona que ha obtenido un tiquete para entrar al arca es que viva un estilo de vida de adoración y gratitud a Dios. Dios no te está pidiendo la adoración, pero la espera. Él espera que tú le alabes y le adores. Por eso cuando vamos a alabar aquí los domingos en la mañana, no te la pierdas. No te la pierdas, porque es lo único que le podemos ofrecer a Él. Y Dios no tiene todas las cosas, hay una cosa que no tiene. ¿Tú sabes qué es lo que Dios no tiene? Tu corazón. Se lo tienes que dar. Dios no tiene el corazón de la humanidad, lo desea, pero no lo tiene. Nosotros se lo debemos entregar. Y eso es lo que hacemos el domingo en la mañana a las 9:30 cuando iniciamos. Traemos nuestro corazón y te lo entregamos. Esta palabra, esta predicación es como lo que recibimos de la palabra. Aliento, instrucciones. Pero ¿qué le estás trayendo a Dios? Pero yo ¿qué le puedo regalar a una persona rica? ¿Cierto? Ese es el problema cuando jugamos. Ahorita estamos, ya acabó septiembre. Lo peor que le puede pasar a uno jugando al amigo secreto es que le sale el jefe. ¿Sí o no? Y uno dice, ¿qué le regala a uno? Porque normalmente el jefe es el que está mejor económicamente que los demás. ¿Qué le regala que ya no tiene? Entonces eso pasa. Nos salió nuestro amigo secreto, que no es secreto, es Jesús. ¿Qué le regalamos que Él no tiene? Nuestro corazón. Dios lo tiene todo, menos nuestro corazón, si nosotros no se lo ofrecemos, no se lo damos. Y Él no va a venir a robártelo y a quitártelo. Se lo tienes que entregar de manera voluntaria. Entonces eso fue lo que hizo Noé. Noé recibió los beneficios del arca, recibió los beneficios de la salvación, pero cuando se bajó le digo, Señor, este altar representa que mi familia y yo te pertenecemos a ti, te damos gracias, te amamos, te adoramos. ¿Cuándo hiciste por última vez eso en tu familia? ¿Cuándo te reuniste con tus hijos y le dijiste, Señor, gracias? ¿O estás esperando que el pastor sea el que haga el altar familiar con tus hijos? O tenga un altar en tu casa. Pues esto de oración en casa es una buena posibilidad para uno ir a tu casa y ayudarte en la devoción. Pero cuando se reúne como familia y decir, hijos, agradezcamos a Dios que estamos vivos, salimos vivos de esta pandemia, por ejemplo. No, eso fue la vacuna, ¿cierto? Eso fue el gobierno que por fin hizo gestión y logró la vacuna. Eso fue que yo soy asintomático. ¿Por qué somos así? Noé pudo haber dicho, no, eso fue que yo hice una arca muy buena. No, eso me quedó excelente esa arca, no le quedó ningún huequito, gracias a mis hijos, gracias hijos. Salió y dijo, fuiste tú, Señor. Y como respuesta a tu salvación, ahora yo levanto un altar de adoración. Mi corazón te pertenece. Amén. Si quieres tener una familia triunfadora, tienes que construir ese altar en tu casa. Esta es una de las carencias. Cuando hablamos con el trabajo de los niños en la iglesia, y a veces hablamos con los niños y les preguntamos sobre cómo es la espiritualidad en la casa, los niños no saben qué es una Biblia. Los niños no han escuchado orar al papá. Los niños no han escuchado orar a la mamá. Los niños no han escuchado un consejo bíblico. Los niños que muchas veces están en la iglesia, lo único que tienen es el videíto que les presentamos aquí al final. Ya entendemos por qué nuestras familias están como están. Ya entendemos por qué cuesta tanto atraer a los muchachos a Jesús. En ese momento, cuando Noé construyó el arca, no existían iglesias como hoy. Entonces Noé era el pastor de su casa. Ahora no quiero aceptar esa responsabilidad. Como tenemos iglesia hoy, pastor, pastorea a mi familia. Me queda muy difícil porque a duras penas pastoreo la mía. Tienes que pastorear tu casa. Papás y mamás. No, pero es que no hay hombre en la casa. Pero entonces te toca a ti, mujer. Si eres la única. No, que la abuelita te tocó a ti. Dios te dio esa iglesia para que esa pequeña iglesia, esa manada pequeña, ese rebañito, para que tú lo pastorees. Entonces Dios bendijo la vida de Noé. Como consecuencia de levantar un altar, una promesa tremenda. Dios dijo, nunca más voy a destruir la humanidad a causa del hombre.
Nunca voy a destruir la descendencia de Noé. Y por ese altar, escúcheme, por esa devoción de Noé, es que eso llegó hasta... Muchos dicen que somos descendientes de Adán y Eva. Sí, pero también somos descendientes de Noé porque era la única familia que quedó. ¿Por qué? Por su obediencia y porque levantó un altar a Dios. ¿Ven lo poderoso del altar familiar? Este altar familiar no solo cambió la historia de Noé, sino que cambió la historia de la humanidad completa. Y Dios dijo: por cuanto construiste un altar, por cuanto me alabaste, me bendijiste, yo voy a bendecir tu familia. ¿Cierto? Es importante venir a la iglesia y adorar como familia. Trae a tu familia. Yo traigo siempre a mi familia a este altar que se llama iglesia. Trae a tu familia, no te vengas solo. Y también es importante que te juntes con tu familia en casa y adores. Yo no estoy diciendo que tenga un devocional todos los días. Nadie soporta ese ritmo, te los digo. Yo lo he intentado, vamos a orar todos los días. No, ese ritmo no lo aguanta nadie, muy difícil. Pero eventualmente tienen que reunirse a hablar como familia acerca de Dios, a orar, a alabar a Dios, a leer la palabra del Señor. La pandemia fue un espacio espectacular para haberlo hecho. Ojalá lo hayas aprovechado porque todos estamos en casa. Pero ahorita tienes que de vez en cuando llamar a tu familia. Vengan, oremos. Oremos. Se presentó una necesidad, llama a tu familia, oremos. El abuelito está enfermo, venga, oremos por el abuelito, Señor, y oran todos. Es importante para tener una familia sana. Y Dios dice que, la Biblia dice que Dios se agradó de esto, porque Dios se agrada cuando tú te congregas como familia. Dios sonríe cuando ve entrar las familias por esa puerta. A mí me alegra mucho ver la familia completa entrando por ahí. Ese es el propósito de Dios. Génesis 9:12 al 13 dice: y dijo Dios: esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes, mi arco iris en las nubes, y será por señal del pacto entre yo y la tierra. El arco iris, ahí lo están queriendo trafuguear, pero el arco iris realmente es un símbolo de una familia al modelo de Dios. El arco iris, cuando tú lo veas y esté lloviendo, acuérdate que Dios hizo un pacto contigo, de que Dios te iba a cuidar a ti y a tu familia. Ese arco iris está ahí porque Dios dijo: recuerden que yo hice un pacto contigo, que te iba a bendecir, a esta familia que adora a Dios, que dan ejemplo, que son servidoras de Dios, que se bendicen entre ellos. Esta familia está bajo mi pacto. ¿Tú quieres tener una familia bajo el pacto de Dios? ¿Cuál es el pacto de Dios? Dios se compromete que esa familia será guardada y protegida. Entonces, cuando veas el arco iris, no te imagines cosas. El arco iris es un pacto que Dios hizo con la humanidad de cuidar la familia. Todo lo opuesto a lo que venden hoy, ¿no? Pero el arco iris es un pacto con la humanidad. Yo cuidaré de estas familias que siguen mi modelo. Una familia que bendice, una familia que sirve a Dios, una familia que se congrega, una familia que es ejemplo. Será una familia que será guardada por Dios. Y Dios bendijo a Noé, hizo un pacto con él y lo selló con ese arco iris hermoso que vemos en el cielo de vez en cuando. Y cada vez que tú veas un arco iris, recuerda que estás bajo el pacto de Dios. Dios se comprometió a cuidarte a ti y a tu familia. Y están en problemas y tus hijos están rebeldes y tu esposo no quiere cambiar. Cuando yo mira ese arco iris y recuerda: Señor, yo estoy bajo ese pacto, mas mi casa y yo serviremos al Señor. Tú y toda tu casa. Ese es el pacto. Y tarde que temprano vas a ver cómo Dios se glorifica en tu vida por tener una familia según el modelo de Dios.